video no le gustó que lo pusiera. Lo voy a quitar, pero para eso tengo que editar el video. Entonces, lo trataré de hacer entre hoy y mañana para subírselos, la de la clase de hoy y la de esta que me rebotó en YouTube. ¿Sale? Bueno, voy a compartir pantalla. Pues bueno, la clase pasada, recordando, vimos un ciclo de Born-Haber. El chiste del ciclo de Born-Haber no es más que tengamos claro qué significa y para qué es. No es para torturar gente, ni mucho menos, ¿no? Es una cosa bastante lógica, no tiene mayor problema. La reacción que tratamos de hacer, de representar en el ciclo Born-Haber es esta. Y es importante que la sepan. El delta H formación. Porque el delta H formación me va a decir, me va a dar un indicio de si la reacción puede ocurrir o no puede ocurrir, si es espontánea o no es espontánea. Entonces hay que entender cómo deben de ser los valores de delta H formación para que la reacción sea espontánea, para que pueda ocurrir el proceso. Porque yo en reactividad química es compleja, o sea, la facultad química está metido en un mundo donde si tratan de predecir reactividad química hay muchas formas de hacerlo y no siempre es sencillo, ¿sí? Y reactividad química, pues ya lo saben qué es la química que ustedes están viendo, y química que ustedes están viendo significa que si yo pongo un reactivo A con un reactivo B, ¿reacciona o no reacciona? ¿Ocurre la reacción o no ocurre la reacción? Porque por pintarla en el papel no quiere decir que ocurra la reacción. Ocurrirá si se le pega la gana. ¿Y cómo sabemos si se le pega la gana? Pues ocurre básicamente hay muchos criterios. El criterio más importante para saber si una reacción ocurre o no ocurre es la termodinámica, y es un parámetro que se llama energía libre de Gibbs. Si la energía libre de Gibbs es negativa, el proceso es espontáneo. Si no es negativa, no es espontáneo. Y nosotros tenemos que la energía libre de Gibbs los podemos correlacionar con la entalpía, es decir, delta H más T delta S, donde delta S es la entropía, ya lo explicamos en la clase pasada, T es la temperatura y delta H es la entalpía. Y la entalpía es una medida de qué también se unen aquí tengo eso no iba. Qué tan fuertemente se unen los átomos. Es una forma de medir la energía involucrada en el enlace. Cuando nosotros formamos un compuesto, siempre lo que hacemos es rompemos un montón de enlaces y formamos un montón de enlaces. Por ejemplo, en esta reacción, en el delta H, estamos rompiendo enlaces sodio-sodio metálico, ¿sí? Y aquí estamos rompiendo enlaces cloro-cloro. Y estamos formando enlaces sodio más cloro menos, un compuesto iónico. Al formar esto, pues, se rompen unos y se forman otros. Si el balance me da que el delta H de formación es negativo, ¿qué va a pasar? Al ser negativo, el delta G pues tenderá a ser más negativo, ¿sí? Entonces, por eso el delta H formación es un indicio de cómo se forman, si las reacciones son espontáneas. Entonces, es un buen parámetro. Si estamos considerando que la entropía no va a tener mucho papel entre un compuesto iónico y el otro, pues la mayor parte del peso estará dado por la delta H formación. Pero el delta H formación, pues yo lo tendría que medir experimentalmente. Y al medirlo experimentalmente no siempre es fácil. Si ustedes ponen sodio metálico y cloro gas, pues el sodio metálico lo tienen que fundir para que reaccionen. Cuando funden sodio metálico, pues ya están fundiendo un metal que es peligroso. Y luego le ponen un gas que es corrosivo y tóxico, pues es un experimento no sencillo.
Y luego si quieren ver el delta H formación, tienen que medir el calor en un calorímetro, etcétera, que tampoco es sencillo. Y hay veces que hay algunas reacciones que no se dejan. Entonces, por eso lo calculamos de manera indirecta. Eso es. ¿Sí? Entonces, tenemos que sacar un montón de reacciones indirectas para poder calcular el delta H de reacción. El delta H formación, si es negativo, que en este caso me da el cálculo que es menos 381 kilojoules por mol, pues me da que es bastante negativo, es centenas de kilojoules por mol, entonces que este proceso es espontáneo. Y cuando yo fundo sodio metálico y le echo clorogas, empiezan a verse como fuegos artificiales y el producto es un polvito blanco que se pega a las paredes del tubo de ensayo, si la reacción la hace en el tubo de ensayo, y eso es cloruro de sodio sólido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuáles son las dudas? Esta es la filosofía del ciclo de Born-Haber. ¿Para qué? Lo único que hacemos es irnos por otro lado para poderlo calcular sin necesidad de tener que hacer este experimento. Es que Toño nos había presentado, el profe Toño nos había presentado un ciclo que era con respecto a la energía. Y ese es el que tenía más o menos duda. A ver, no les presento nada de esto. Creo que eran las diapositivas del video de cadmio. No Ok. sé. Ahora ponemos el video de cadmio. Pero básicamente el delta H formación es una forma de energía. Entonces, pues es básicamente. Entonces, si fue en el video de cadmio, pues vamos a verlo. Menos. Ese que usted presentó en su diapositiva sí me queda más claro porque es como muy descriptivo todos los pasos. Okay. Vamos a comentar esta diapositiva. Daniela Naomi Guerrero, me hace una corrección, Daniela. Daniela, tienes toda la razón. Muchas gracias por la corrección. ¿Por qué lo puse como más? Por una sencilla razón. Estoy todavía dormido, ¿sale? Cuando se incrementa la entropía, que es positiva, esto se hace todavía más negativo y es más favorable. Por eso habíamos dicho que la entropía más grande es favorable para un proceso espontáneo. Por eso habíamos comentado que el delta G de la reacción contra más negativo es más espontáneo y eso implica que la entropía sea mucho más desordenada. Es decir, por eso las habitaciones de las personas tienden al desorden, porque energéticamente el universo tiende a un delta G más negativo. Eso quiere decir que el universo tiende a un mayor desorden. Y hay mucha filosofía al respecto. Gracias, Daniel. Por favor, todos cometemos errores. Si cometo un error como el que acabo de hacer, si me lo corrigen, se los agradeceré en el infinito, porque se trata de decir las cosas adecuadas, no decir una tontería, ¿sale? Entonces, corrijo, esto es un signo negativo. Se puede poner como signo positivo, pero entonces hay escuelas de termodinámica donde los signos van al revés, entonces pues, cuando van al revés, el delta G tiene que ser positivo y esto tiene que ser más, pero bueno, no vamos a entrar en detalles, lo vamos a dejarlo como menos y delta G negativo. Estos son procesos energéticos, lo que estamos viendo es la ley de Hess y lo que hacemos es que yo paso normalmente todos los metales o casi todos los metales son sólidos y están unidos entre sí. Aunque sea el mercurio líquido, también están unidos entre sí los átomos de mercurio para formar en un enlace metálico para formar el mercurio líquido, ¿sí? El mercurio metálico. Pero en todos los casos, pues lo que yo tengo que hacer es pasarlos a fase gas. ¿Por qué los tengo que hacer en fase gas? Porque esta fase gas, la delta H de la energía de red cristalina lo que me hace es considerarme al ion en fase gas. Entonces, primero lo tengo que tener en fase gas y después lo tengo que ionizar. La forma de ponerlo en fase gas se llama delta H de atomización. Aquí también se llama delta H de atomización, ¿sí? A veces lleva diferentes nombres. Se puede llamar delta H de atomización, se puede llamar delta H de disociación. ¿Cuándo y por qué? Nada más acotar un poco esos detalles. Por ejemplo, si yo tengo clorogas, perdón,
cloro, gas, es el gas que nosotros podemos sintetizar en el laboratorio. Y yo lo quiero disociar, voy a poder tener 2 átomos de cloro en fase gas, cloro neutro en fase gas. Estos son átomos neutros. Entonces, si se fijan, si lo que estoy haciendo es un cloro con otro cloro, y yo lo disocio en 2 átomos de cloro. Pues simplemente lo que hago es partir este enlace. Entonces, al partir ese enlace, pues es una delta H de disociación. También, ¿por qué siempre trato de llamarlo delta H de atomización en el ciclo de Born y Haber? Por el simple hecho de agrupar los procesos. Por ejemplo, si yo ahora tengo S8, ¿qué es el S8? ¿Alguien me puede explicar? ¿Azufre? Azufre. Si yo lo quiero pasar a fase gas, lo primero lo que tengo que hacer es calentarlo, ¿sale? Y cuando lo caliento, este es un sólido. Y es el sólido amarillo que ustedes observan, conocen, el azufre es un S8. Entonces lo que hago primero, el primer paso es azufre en fase gas. ¿Sí? Y luego lo sigo calentando y se forma S6. Y luego lo sigo calentando y se forma S4. Y lo sigo calentando y se forma S. Todo esto en fase gas, ¿sale? Pero si se fijan, voy fragmentando el átomo. Entonces, yo tendría que poner el delta H de sublimación, que sería el delta H de sublimación, más el delta H de el proceso de 8 a 6, más el proceso de 6 a 4, más el proceso de 4 a 1. No estoy pintando la estequiometría aquí, ¿sale? Entonces, pero bueno, considérenla. Entonces, todo esto, a mí lo que me interesa es pasar directamente de aquí a aquí. Ay, el lápiz, perdón. ¿Está entrando alguien? A mí lo que me interesa es pasar de aquí a aquí directamente, que es el azufre sólido, que es el polvo amarillo que yo tenga, a tener los átomos en fase gas. Bueno, y al final voy a tener aquí 8 átomos en fase gas, ¿sale? Entonces, el delta H de atomización pues es la suma de todos estos pasos individuales. Entonces, cuando yo me voy al ciclo de Born y Haber, lo que yo tengo es que ya considero englobados todos los procesos. Yo no sé si se forma un cúmulo primero, no se forma un cúmulo primero, cuál es el paso. En algunos es muy claro la disociación solamente, en otros no es tan claro. Entonces, en tablas lo que se ha hecho es poner los deltas H de atomización y ya. Y con eso nos ponemos. Los deltas H de atomización suelen ser entalpías positivas y no muy grandes. Luego vienen las energías de ionización, y esas las conocen muy bien desde estructura de materia hasta la primera parte del semestre, que es la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo en fase gas. Y cuando yo le quiero poner un electrón es la afinidad electrónica. Esta puede ser positiva o negativa y eso depende del elemento. Estas siempre son positivas, ¿sale? Estas no necesariamente. Entonces ya lo que tengo al final es el ion en fase gas, el otro ion en fase gas, y eso es la energía de red cristalina. Cuando lo uno lo pongo así. Y yo simplemente, si sumo todas, es una forma indirecta de calcular el delta H formación. Antes, el principio del modelo iónico solamente consideraba la energía de red cristalina, y al considerar la energía de red cristalina, no consideraba cosas como estas, ¿no? Bueno, esta está fácil. Cuando consideramos, tenemos que considerar la estequiometría. Entonces, por ejemplo, el delta H de atomización es por mol de átomos formados. Es decir, si yo tengo calcio más cloro, necesito 2 cloros para formar cloruro de calcio. Es decir, tengo que poner la estequiometría aquí, 2 cloros. Y recuerden, el examen, jóvenes, el examen final, a todos los que vayan a final, lo más probable es que lo hagamos presencial, ¿eh? En los salones de clase, y si lo hacemos presencial en los salones de clase, pues
tendrán que escribir este tipo de ciclos y lo van a tener que pintar y yo lo tendré que calificar a ver si está bien, está mal. Si le ponen la estequiometría, pues está bien, si no le ponen la estequiometría, está mal. Entonces, cuando ustedes consideren el delta H de atomización en la cuenta final, pues le tendrán que poner un 2, porque yo necesito 2 deltas H de atomización porque tengo 2 átomos de cloro. Y luego les voy a tener que poner un electrón para pasar de cloro a cloro negativo, el anión. Y eso es la afinidad electrónica, que es esta verde. Pero tengo 2 átomos. Entonces, la afinidad electrónica es por mol de átomos que aceptan un electrón para formar el ion, el anión. Y aquí, pues, tengo 2 moles o 2 equivalentes. Entonces, tengo que ponerle un 2. Entonces, la estequiometría es muy importante en este proceso. Y ustedes se fijan, el delta H de formación en este proceso es bastante más grande que el de cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir? Que el cloruro de calcio es una delta H de formación muy grande y la energía recristalina es bastante grande. Profesor, Sí. disculpe, es que en el video de cadmio menciona que, perdón, déjeme, al final, se Sí. menciona de un delta H de combinación es igual a menos la red reticular, la energía de red reticular. Entonces, en los ejercicios se menciona que tenemos que calcular la entalpía de formación, pero ya no me quedó claro si para eso nada más tenemos que sumar las energías de atomización, de disociación, las afinidades electrónicas, sin tomar en cuenta la energía reticular. Sí, sí la tenemos que tomar en cuenta. Es parte del, o sea, si te fijas, el ciclo va por aquí, luego va por aquí y luego acaba con la energía reticular, la energía red cristalina, que es esta. Que esto lo podemos calcular con el modelo de Borlandeo, el de Kapuscinski. Vamos a ver los números crudos en la siguiente diapositiva y con eso va a quedar más claro, ¿vale? Ok, ajá, sí, porque mi duda era entonces cómo calculo la energía de red cristalina, porque en los ejemplos de cadmio se calculaba, pero teníamos nosotros la entalpía de formación. Entonces, en estos casos que no tenemos, claro, es que depende de lo que quieras. Tú con esto, o sea, aquí el objetivo es calcular la delta H formación, pero si yo calculo experimentalmente esto, podría corroborar que mi energía recristalina, que es un modelo teórico, está bien o está mal. Entonces, por eso muchas gentes que han calculado deltas H de formación experimentalmente han validado que el valor de la energía recristalina sea el adecuado. Por eso a veces queremos calcular este o a veces queremos calcular este. Teniendo un ciclo, nosotros podemos, sabiendo todo, todas las variables menos una, la podemos calcular. Si yo no conocía el delta H atomización del cloro, si yo conozco el delta H formación de este, el delta H formación de este, y todos los demás parámetros menos este, pues podría calcular esta. Tengo puras valores conocidos menos una variable, entonces la puedo conocer. En el ejercicio que está en cadmio, quieren calcular esto para validar este tipo de cosas. Entonces es importante ver para qué queremos calcular las cosas. Si yo calculo el delta H formación, ¿para qué me interesa calcularlo? Para saber qué tan estable o qué tan probable es el proceso. Si yo ya lo calculé experimentalmente, ¿sí? Entonces, puedo verificar mis datos con esto, o ver cómo es la energía reticular de manera experimental, no de manera teórica. Siempre vale más un experimento que una teoría, ¿sí? Y con eso validamos la teoría. Pero no siempre podemos calcular el delta H formación. Para eso me gustaría pasarles el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es, si se fijan, ya vimos dos ejemplos, cloruro de sodio y cloruro de calcio. Ahora vamos a ver el cloruro de sodio con los datos crudos y una molécula que no existe. Ustedes saben que no existe cloruro de sodio 2. En cambio, sí existe el cloruro de calcio 2, ¿no? O sea, que tiene 2 cloros. ¿Por qué uno sí existe y el otro no existe? Y esto nos ayuda a entender este tipo de cálculo, nos ayuda a entender por qué algunos experimentos, algunos compuestos son más estables que otros y de qué depende su estabilidad. Eso es importante para entender cómo funciona el modelo iónico. ¿Todo es iónico o no todo es iónico? Entonces, el modelo de Borlande, que nada más da energía recristalina, pues no está considerando un montón de procesos, no está considerando la estabilidad de las cosas. ¿Sí? Y este es el caso muy claro del cloruro de sodio con el sodio 2. En ese caso, nosotros vemos, vamos a empezar a ver,
La energía de red cristalina siempre, si es un anión y un cation, siempre es un parámetro negativo, porque el anión es negativo y eso me hace que el valor me dé negativo. La energía de red cristalina suele ser grande, por ejemplo, en la energía de cloruro de sodio es menos 757 kilojoules por mol, eso ya lo habíamos visto, ya lo hemos comparado el modelo experimental con el modelo calculado. De esa manera, con el ciclo anterior es como calculan la energía de red cristalina experimental, ¿sí? Y cuando yo pongo en un puesto inventado, pues yo no lo puedo medir experimentalmente porque no existe, pero voy a tratar de hacer el ejercicio para tratar de entender. Si yo solamente considerara la energía de red cristalina, me resulta que es una red cristalina todavía más estable porque es un valor más grande y negativo. ¿Vamos bien? Luego vamos a ver las energías de atomización. En este caso, vean, las energías de atomización son estas dos. Son valores relativamente pequeños. Acá, las energías de atomización son esta y esta, ¿sí? Esta es más grande. ¿Por qué? Es el doble que esta. ¿Sí? Vamos a poner aquí una línea. Fíjense, esta se parece a esta, pero es el doble. ¿Por qué? Porque tengo una estequiometría que tengo dos átomos de, dos iones cloruro ahí. ¿Sí? Pero sigue siendo un valor muy pequeño con respecto a y con respecto a la energía de cristalina con los valores grandes. Ahora vamos a ver cloruro de sodio. Primero le tengo que quitar un electrón y eso me cuesta energía. Quitar electrones siempre me cuesta energía, siempre. Y me cuesta casi 500 kilojoules por mol, que es una energía nada despreciable. Pues esa también la tengo que hacer acá, porque el sodio, este sodio es sodio 2 más. Sodio 2 más. Al ser sodio 2 más, tengo que quitarle primero un electrón y luego un segundo electrón. No es lo mismo que quitarle el primer electrón que el segundo electrón. Me cuesta siempre mucho más energía quitarle el segundo electrón. ¿Por qué? Porque ya tengo positivo al núcleo. Entonces la carga nuclear efectiva aumenta en 1 al menos, y al aumentar en 1, pues, me cuesta más trabajo quitar el electrón. Por lo que es lo mismo. Si yo les pido prestado 10 pesos, a lo mejor me los prestan y me los dan sin broncas. Pero si llego al día siguiente y les pido otros 10 pesos, me van a decir, pues ¿qué le pasa, no? O sea, ¿por qué me pide otra vez? Entonces, como ya hay una energía en contra, ya les va a costar más trabajo prestarme otra vez 10 pesos. Lo mismo pasa aquí. Como ya tengo positivo quitarle una segunda energía de ionización es alto. ¿Qué tan alto es? Pues es romper con una configuración de gas noble, ¿sí? Y la energía de ionización segunda es increíblemente alta. Es casi 10 veces la primera, 10 veces. Entonces, por más estable que yo considere a la energía de red cristalina, por más estable que yo considere a este valor, que yo lo tenga, fíjense, es un valor muy, muy estable. La energía de ionización segunda, pues para poder tener el sodio 2 más, me costaría muchísima energía, que se debería de ver compensada por los otros parámetros para que pudiera existir, pero no se ve compensada. No se ve compensada. Déjenme ver algo. Sí. Aquí lo tengo. Otro ejemplo que estaría bien. No la tengo compensada. Entonces resulta que, pues, como no lo tengo compensado, pues este parámetro hace que esto sea un delta G positivo y muy grande. Un delta H de formación, perdón, muy positivo y muy grande, lo que correspondería a un delta G positivo. Y esto hace que el proceso no exista, que no se pueda dar. Por eso yo no tengo cloruro sodio 2 en la naturaleza, ni lo puedo hacer artificialmente, porque en el momento que arranco un electrón, pues el sodio va a buscar un electrón donde sea para atraparlo y quedarse como sodio más y no como sodio 2 más. Eso inestabiliza. Entonces, vean, los parámetros determinantes en un modelo iónico son las energías de ionización y la energía de red cristalina. De esta manera yo puedo ver que no existe porque es positivo y muy grande. Y es negativo y sí existe. Si yo hago lo mismo con, vamos a ver, el cloruro de cobre, el cloruro de cobre 1 y 2 sí existe. Pero aquí yo estoy viendo que son elementos que tienen electrones en D. Y como los electrones en D son muchos, me cuesta mucho menos energía arrancar el segundo electrón. Por la carga nuclear efectiva segunda, pues no es tan grande.
¿sí? No tengo una configuración de gas noble. Entonces, la energía recristalina es alta, muy alta en el segundo, más baja en el primero, pero cuando yo veo la segunda energía de ionización para pasar de cobre 1 a cobre 2, es altísimo. Sin embargo, eso hace que esta energía de red cristalina es tan grande y negativa que hace que si sumo todo esto, se compense el arrancarle un segundo electrón. ¿Qué quiere decir esto? El cobre 1 es estable más que el cobre 2, pero el cloruro de cobre 2 en sólido es mucho más estable, no mucho, pero sí más estable que el cloruro de cobre 1, porque es compensado por la energía de red cristalina. De esta manera yo puedo asomarme a los valores individuales y veo cuál es lo que importa y cuál es lo que no importa. Si veo los deltas H de atomización, pues no son muy grandes, sí son grandes, pero no exagerados. Si veo las afinidades electrónicas, pues sí importan, pero no es los parámetros determinantes. Los parámetros determinantes generalmente son estos dos. Ahora, todo cuenta, ¿sale? Normalmente las afinidades electrónicas pueden ser negativas o positivas, dependiendo el elemento. Las energías de ionización siempre son positivas, las energías de atomización siempre son positivas, pero no son muy grandes. Más o menos, responde a tu pregunta. Sí, profesor. Entonces, cuando yo tengo un ciclo, es como una ecuación matemática. A más B me da, es igual a una función, ¿no? Si yo conozco todas las variables, pues las puedo sustituir en la ecuación y encontrar esto. Aquí tengo mi ecuación, ¿sí? Esta ecuación. Si yo tengo todo menos U, pues despejo U. Si yo tengo todo menos delta H de atomización del calcio, pues despejo delta H de atomización del calcio. Entonces, eso me sirve para corroborar el modelo, para entender mejor el modelo y para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Por eso, el delta H ¿cómo se llama? El delta H de los valores individuales, pues me dan indicio de cuáles son los parámetros estabilizantes y desestabilizantes, ¿vale? Profesor, pero en los ejercicios no tenemos ni delta H de formación ni energía de red cristalina. Entonces, ¿la energía de red cristalina la calculo con la ecuación de Kaputinsky o la otra? Sí, claro, con cualquiera de esas. Ok, muchas gracias. Por eso sacamos esos modelos, porque teóricamente, por ejemplo, yo no podría hacer este cálculo si no saco con un modelo teórico el delta, la energía recristalina. La tengo que sacar con la ecuación de Kapuscinski. Entonces, simplemente, si me voy para acá, aquí está la ecuación de Kapuscinski, pues yo sé que el cloruro, si estoy haciendo estas cosas, esto para el cloruro de sodio 2, pues vamos a ver para los parámetros, ¿sí? Pues voy a hacer NaCl2. Esto quiere decir que tengo sodio 2 más y cloro menos. El radio lo puedo suponer, la distancia internuclear. Pues el sodio 2 más a lo mejor se parece al calcio 2 más. Entonces lo tengo que hacer esa suposición. Es una aproximación porque esta cosa no existe. Entonces esto de tablas podría sacarlo. Que esto es igual a la suma del radio del catión más el radio del anión, ¿sí? Entonces, pero yo tengo que suponer, si el catión no existe, pues que se pare a lo que más se parezca, ¿no? Que sí exista. Y el número de nu son el número de iones por fórmula. En el caso pues tendremos 3, un sodio y 2 cloros. Y ya con eso calculo la energía recristalina, bien fácil. Si lo quiero calcular más formalmente, pues me voy a la energía a la ecuación de Borlande, que es esta. Pero pues ahí tengo que encontrar algunos parámetros más lógicos, como la constante de Madelung, que es esta, ¿sí? Y pues el exponente de Born, que es este. Pregunta de examen, a ver quién me la puede contestar. ¿Qué interpretación real tiene el exponente de Born? ¿Qué nos dice? El exponente de Born, aquí está. Exponente de Born, aquí lo tengo. ¿Qué nos dice el exponente de Born? ¿De dónde se saca? ¿Con qué se come? ¿Por qué sale así? ¿Se acuerdan cuando sacamos el modelo de qué se trataba? ¿Era lo del empaquetamiento? No, el empaquetamiento es A.
¿Se acuerdan que sacamos? A ver, aquí me voy a regresar. La energía del sistema está representada por la línea azul, ¿sí? La energía del sistema. La energía verde es la energía culómbica o energía atractiva y la energía de repulsión es un parámetro que puso Born. Y ese parámetro le metió, entre otras cosas, la constante de Born y el parámetro del exponente de Born. ¿Y cómo lo midió? Lo midió experimentalmente viendo qué tanto se podían comprimir las cosas. Si lo acerco mucho, ¿hay repulsión? Claro que hay repulsión si acerco mucho a los iones. Entonces, vio que había un parámetro de repulsión interiónica y este lo calculó comprimiendo las cosas. Entonces, los parámetros de repulsión, como es el exponente de Born, son un parámetro de compresibilidad de la red cristalina, que tanto se comprime. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Aquí está el modelo de repulsión, la constante de Born y el exponente de Born. Si hacemos números, pues puedo poner todo en función del exponente de Born y me queda así. ¿Sale? Bueno. ¿Más dudas? Yo, profesor, ¿por qué la afinidad electrónica es menos? Porque si nosotros vemos porque ese es el resultado de experimental. Hay veces que es endotérmico y hay veces que es exotérmico el proceso. Entonces, eso es un resultado experimental. Tiene muchas interpretaciones. No me quisiera detener ahorita a ver, porque eso es parte de la primera parte del curso. Les pondré en esto un texto muy breve donde les explico todo esto de la afinidad electrónica porque positiva y negativa. A veces es así, a veces no, y eso depende de qué elemento. ¿Sí? Ah, ok, profesor. Gracias. Es un resultado experimental. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya podemos hacer. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de 10 minutos. ¿Sí? Y van a dibujarme me van a trazar el ciclo de Born y Haber. Van a tratar de dibujarme el ciclo de Born y Haber. Para el óxido de aluminio. La persona que en los próximos 10 minutos, son 9:15, a las 9:25, me pueda dar en su cuaderno, nos pueda mostrar con la cámara o con una foto, con lo que quieran, o con el pizarrón o con lo que ustedes quieran, el ciclo de Born y Haber completo y cómo calcularían el delta H formación. No les voy a dar valores, simplemente me lo van a hacer con los correspondientes valores, qué energía es en cada paso y todo esto, ¿no? Le doy medio punto para el próximo parcial. ¿Sale? 10 minutos. Contando. Y con esto concluiríamos modelo y yo. Va. 10 minutos regreso.
Sí, de sólido.
¿Qué tal? ¿Listo? ¿Ya han acabado? Sí, profe, yo ya. Perfecto. ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo presenta? Yo, Iraís. Sale, Iraís, déjame desconectar mi... Ay, dejé mis lentes. Voy por mis lentes y vengo, si no, no veo nada. Dame un segundo. Dame un segundo, profe. Gracias por la espera. Déjenme stop share. Iraís, ahora sí, ¿dónde estás? Aquí, profe. Ah, déjame hacerte grande porque si no, no lo voy a ver bien. Ay, espérame. Ay, perdón. View. A ver, aluminio más 3 medios de oxígeno me da perfecto. Y eso sería el delta H formación. Te faltó el delta H formación arriba, pero bueno. Y luego 2 aluminios, 2 deltas H de atomización, más 3 medios. Habla un poquito. Yo, Es que cuando ya. hablas, ya, es que cuando hablas se me vuelve grande otra vez la pantalla. Sí, está bien. 3 medios de oxígeno 2 me dan, entonces, 3 medios de delta H de atomización del oxígeno. ¿Sí? Ese está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los deltas H de atomización están dados por mol de átomos formados. ¿Cuántos Ah, moles de átomos estás formando? El 3. oxígeno. 3. Entonces tienes que poner un 3, no un 3 medios. Ah, ya, ok. Sí, sí, sí. 2 aluminios más son las primera energía de ionización. Ahí está mal eso, porque sí. Ah, ok, ya entendí. Son 2 aluminios. No, sí está bien, está bien. Está bien. Que no lo veía bien. El delta H de atomización digo, la energía de ionización. Entonces es aluminio 2 más. Y como son 2 energías de ionización. Y luego la segunda es equivalente. Y luego la tercera. Luego el delta... luego 3 para el oxígeno, 3 oxígenos más 3 electrones me dan la primera afinidad electrónica y luego la segunda afinidad electrónica. Muy bien. ¿Y la energía recristalina sería qué? La energía de formación es igual a menos la energía de red cristalina. No. No. O sea, la delta H formación será sumar todo, incluyendo el término de energía recristalina, que te faltó indicarlo en el último. Ok. Es aluminio 3 más oxígeno 2 menos, me da óxido de aluminio sólido. Sólido Sí, es sí, me importante. faltó el estado También de arriba te faltaron los estados del oxígeno y del óxido de aluminio. Está bien todo, salvo el pequeño detalle de los deltas H de atomización, que son por mol de átomos formados. Sí, Perfecto, pues muchas gracias. Déjame anotar, ¿cómo te apellidas? Díaz González. Díaz González. Ay, esto no escribe. De todas maneras, para el próximo examen me lo recuerdo, ya lo tengo anotado, ¿sale? Sí, profesor, Bueno. gracias. Bueno, jóvenes, ¿más dudas al respecto de esto o ya damos el tema por completado? ¿Podría repetir lo del oxígeno, profesor? Es que no lo vi bien. Se los pongo aquí, miren. Gracias. Esta Iraís lo que hizo fue poner aquí, déjenme, mejor lo pongo en la pantalla, en esta cosa. Entonces, una de las cuestiones que hizo fue que estaba 3 medios de oxígeno 2 para obtener 3 átomos de oxígeno. Entonces, tiene que considerar los deltas H de atomización de oxígeno, perdón, me faltó aquí en fase gas. ¿Sí?
Entonces puso ella el delta H involucrado, el delta H de atomización. Atomización. El delta H, pero qué tonto estoy. Estoy dormido esta mañana, como lo pueden notar. Entonces, es delta H. ¿Sí? Y puse nada más delta. Delta H de atomización. Y ella le había puesto 3 medios. Yo le dije, esto está mal. Debe ser 3 deltas H de atomización. Y es como definamos las cosas. Los deltas H de atomización, porque a veces hay mucha variabilidad en este lado, se definen con respecto a los valores de energía por cada mol de átomos formados. Si aquí estoy necesitando 3 equivalentes o 3 moles de átomos formados, pues le tengo que poner un 3 al delta H, no 3 medios. ¿Sí? 3 medios no. ¿Por qué? Porque está referido con respecto al producto, pero es un caso particular de los deltas H de atomización, y ese caso viene de que pues aquí a veces es oxígeno 2, o azufre 8, o fósforo 6, o fósforo 4, o sea, puede ser muy variable. Entonces, para evitarnos problemas y ser más consistentes y más sencillo todo, lo ponemos como por mol de átomos formados es el delta H de atomización. ¿Sí? El delta H de atomización es por mol de átomos formados. ¿Sí queda más o menos claro? Esa fue la corrección que le hice a su compañera. Sí, ya quedó más claro, profesor. Bueno, Gracias. si no hay más comentarios o dudas, pues vamos a hacer, ya les dejamos unas tareas ahí, vayan viendo las tareas, vayan haciéndolas. Si tienen dudas, lo van viendo. Una cuestión importante es que para poder predecir el enlace, yo tengo dos cosas aquí que se unen. A, que se une a B. Y yo quiero saber cómo va a ser ese enlace, predecirlo. La forma más sencilla es con la diferencia, con el delta de electronegatividades. ¿Sí? El delta de electronegatividades, si es mayor que 1.7, va a ser iónico. Si es menor que 1.7, puede ser covalente o metálico. ¿Sí? Entonces, metálico va a ser cuando ambos átomos son muy poco electronegativos. Por ahí tengo a alguien que está con el micrófono abierto. Chéquenlo. Son muy poco electronegativos. En ese momento, pues yo ya puedo entender que esto es metálico. Si la diferencia de electronegatividades es muy grande, va a ser iónico. Y si es pequeña, va a ser covalente, siempre y cuando uno sea muy electronegativo y el otro sea muy poco electronegativo. ¿Sale? De esa manera podemos predecir, que eso lo habíamos comentado, pero como muy salpicadamente a lo largo de estos temas. Con eso creo que pueden responder toda la serie que les dejamos. Échenle ojo, si van teniendo dudas, lo vamos resolviendo en las próximas clases. ¿Sale? Profesor, Sí. ¿puede haber enlace metálico entre dos metales o es solo entre uno mismo? No, claro que puede haber enlace metálico entre los metales. A ver, ¿cómo se llama la combinación de mercurio con cobre? ¿Aleación? Sí, y todas las aleaciones de mercurio se llaman amalgamas. Luego, hay unos metales amarillos que se usan mucho en ornamentación y que se usan en estatuas. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos metales amarillos? ¿Lo han visto? No, yo no. No, a ver, yo creo que sí lo han visto. Estatuas, por aquí ponen. Bronce, muy bien, Astrid. ¿Han oído hablar del bronce? Entonces, cuando no sepan qué es una cosa, van con Google y le dicen, ¿qué es el bronce? Bronce es la aleación de estaño con cobre, si mal no recuerdo. Pues normalmente es hay muchas aleaciones de bronce, normalmente son cobre con algún metal que funda poco, por ejemplo, el estaño.
Entonces, cuando lo aumentan, pues hay átomos de cobre, átomos de estaño y están unidos formando un enlace metálico. Entonces, hay una edad de bronce. Estos fueron estas aleaciones o mezclas de metales fueron magníficas. Vean, ahí está la edad del bronce. Hay una edad que se llama el bronce. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a las, ¿cómo se llama? A la corrosión. Tienen más resistencia a la corrosión. Sí se corroe y da normalmente una cosa que es una capa de óxido que se cubre de ella, que se llama, normalmente artesanalmente se le llama patinado. Y eso es muy normal. Las estatuas de bronce, fíjense, el metal, vean, es amarillo y es la combinación de mayoritariamente estaño y cobre, ¿sale? Ay, miren, lo venden en Amazon y vale 700. ¿Quién comprará esta rana curiosita? Pero vean esta estatua. Ahí, déjenme ver. Esta, por ejemplo. El caballito ¿Dónde está el caballito? Aquí está el caballito. ¿Sí? Este caballito es de bronce. Y este caballito tiene una como cubierta ya no amarilla, que es el típico color del bronce pulido. Tiene una capa totalmente cafecita. Y eso es muy normal en las estatuas. Muy, muy normal en las estatuas. Esas estatuas, y esto se llama patinado, que es una capa de la oxidación. Entonces tenemos una mezcla de óxidos. Y esto es muy conveniente para algunos metales porque esta mezcla de óxidos es tan compacta y tan bien pegada al metal que evita que se corroa o se dañe el metal. Ustedes pueden ver, cuando hay estatuas de este estilo, por ejemplo, en centros comerciales, había unas en el aeropuerto que eran muy famosas, la gente estaban a la altura de la gente, toda la gente las tocaba. Donde las tocaba la gente y se recargaba la gente, les había quitado la capa de ese óxido y era el metal amarillo como lo vimos en la anterior. Entonces, el mundo de las aleaciones, de las interacciones metal-metal es un mundo muy, muy, muy grande, muy completo. Entonces, sí, por supuesto, hay aleaciones o sea, mezclas metal-metal, enlace metal-metal, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Creo que no, profe. Bueno, chequen hay uno de orbitales moleculares y hay otros en general de enlace. Entonces, vamos a ver, nos falta un tipo de enlace, pero para poder ver ese tipo de enlace tenemos que introducirnos primero a lo que son una familia de compuestos muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Una familia que ustedes lo llevan en la sangre. ¿Sale? Y para eso tenemos que ver un concepto muy sencillo, que ya lo han visto, y que se llama concepto de donador-aceptor. Y lo que vamos a ver son los compuestos de coordinación. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, profesor. Vale, pues. Entonces, el concepto de donador-aceptor. ¿Y qué es esto? Es un compuesto muy grande, y lo digo porque lo tiene en la sangre, porque la hemoglobina, el hierro de la hemoglobina en la sangre, es un ejemplo típico de compuesto de coordinación, un compuesto donador-aceptor. Y hay muchos ejemplos de esto, y la vida de la química en el mundo ha girado mucho en torno a esto, aún aunque no lo sabíamos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los pigmentos de la antigüedad, de la antigua Persia, Egipto, el México antiguo, etcétera, pues eran compuestos de coordinación, de alguna manera, y con compuestos de metales de transición. Entonces, está inmerso en muchísimos lugares, o sea, nosotros nos comemos con la fruta comemos un compuesto de coordinación que tiene cianuros y cobalto y se llama cianocobalamina. ¿Han oído hablar de la cianocobalamina? ¿Qué es la cianocobalamina? Sí, la han Yo oído no he hablar. oído hablar de ella. Cianocobalamina se llama vitamina B12, pero con ese nombre que sí la conocían. Ah, sí, con Vitamina ese sí. B12. Ah, sí, sí. La vitamina B12 la cianocobalamina es un compuesto donador-aceptor o un compuesto de coordinación que tiene cobalto y tiene cianuros. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Los cianuros ahí no son dañinos porque están tan pegados al cobalto que no se salen ni hacen nada de daño. Y con esto podemos entender por qué el monóxido de carbono nos mata, por qué los cianuros nos pueden matar, etc. Entonces es un mundo muy amplio y muy interesante. Para poder entender eso, tenemos que
explicar qué es una base de Lewis o Lewis, como lo quieran llamar. Una base de Lewis es aquella especie que puede donar, una base es una especie que puede donar pares electrónicos libres. Y un ácido es aquella especie que puede aceptar pares electrónicos libres. Y todo está en esa clave. Y tiene que ser pares de electrones. ¿Qué especies tienen ese tipo de cosas? Pues es más o menos fácil, ¿no? Ya las conocen ustedes. Hay una muy, muy normal. Déjenme ver si estoy... Aquí está. Déjenme poner el lápiz. Muy normal que se llama O, H, H. ¿Cómo se llama esta molécula? Agua. Agua, pues sí, agua. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? El oxígeno tiene 1, 2, 3, ahí. Perdón por ese desliz. Tres, 4, 5 y 6. Luego, el hidrógeno tiene un electrón. Eso lo voy a pintar de verde para que se vea diferente. Tengo el electrón del hidrógeno. Aquí está. El electrón del otro hidrógeno. Entonces, estos dos electrones de aquí van a formar un enlace covalente. Estos dos electrones de aquí van a formar un enlace covalente y vamos a tener un par electrónico libre y otro par electrónico libre. Eso ya lo sabíamos, vimos la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Entonces, todas aquellas especies que tengan pares electrónicos libres, como las que vimos en la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, van a ser bases de Lewis o bases de Lewis. Lewis pronunciado en inglés, Lewis pronunciado en español. ¿Sí? Entonces, estos van a ser. Y aquella especie que tenga orbitales vacíos, que tenga un hueco para poder alojar estos, va a ser un ácido. Y eso es muy común, muy común, muy común en la naturaleza. Entonces, se llama donador-aceptor porque la base dona un par de electrones al que los acepta, que es un aceptor, misteriosamente, ¿no? Ejemplos típicos, ¿cuáles tienen pares electrónicos libres? Por ejemplo, en el grupo 15, pues tenemos 3 enlaces covalentes, el amoníaco, la arsina, la fosfina, todo eso, pero tenemos un par electrónico libre aquí bien bonito, ¿no? El oxígeno, pues el agua, ya vimos, tiene 2 pares electrónicos libres, pero su análogo de abajo, que es el del azufre, el ácido sulfídrico, pues también tiene 2 pares electrónicos libres, ¿sí? Y si nosotros nos vamos déjenme ver, al cloruro negativo, si yo le pinto 2 electrones, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de electrónicos libres. Tiene un par electrónico libre aquí, tiene otro par electrónico libre aquí, tiene otro par electrónico libre aquí, y tiene otro par electrónico libre aquí. Tiene 4 pares electrónicos. Entonces, por muchas cosas, tenemos muchas cosas con pares electrónicos libres. Iremos aprendiendo cuáles son esos. Es muy fácil. Entonces, de acuerdo a la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia que ya vimos, vamos a tener diferentes geometrías y especies con pares electrónicos libres, ¿no? A veces tienen 1, a veces tienen 2, a veces tienen 3, 1, 2, 3, o pueden tener hasta 4 pares electrónicos libres, ¿no? Entonces, todas estas especies son especies donadoras de pares de electrones. Y se los podemos donar a una especie que los acepte, ¿sí? Entonces, se define como base de Lewis o de Lewis aquella especie que se dé al menos un par de electrones. Cuando sea una especie que acepta un par de electrones, y eso le llamo ácido de Lewis. Y se forma el producto de la adición del ácido y la base, y eso se va a llamar aducto. Un ejemplo tradicional es cuando yo le pongo plata más, que todo el mundo conoce la plata más, en disolución. Qué bárbaro. La plata más se une con el amoníaco, que tiene pares electrónicos libres, y forma este compuesto. Y este compuesto se forma de manera inmediata. Yo lo puedo ver porque pues, aquí tiene un orbital P vacío, la plata, que no tiene electrones. Bueno, tiene orbitales, no solo un orbital P, tiene orbitales D, tiene orbitales P, tiene orbitales S, tiene orbitales la plata.
es un metal de transición y tiene muchos orbitales vacíos. Y el amoníaco, pues tiene en un orbital ese par de electrones. Entonces, este par de electrones entra a un orbital vacío y se forman enlaces donde está el par de electrones. Recuerden que en cada enlace, para que haya un enlace químico sencillo, al menos debe haber un par de electrones. Cuando es doble hay 4 y cuando es triple 6. Y cuando estamos hablando de que puede haber hasta números intermedios, ¿no? Lo vimos en la teoría de orbitales moleculares, que si hay números de electrones impares, pues tendremos órdenes de enlace intermedios. ¿Quién es el aceptor? ¿Cuáles son los aceptores? Las cosas que forman iones positivos fácilmente. Y son la mayor parte de los elementos que tenemos en la naturaleza y hasta los sintéticos. La mayor parte de los elementos. Los del grupo 1, litio más, pues no tiene electrones en su capa de valencia, ¿no? Se perdió su electrón, el litio más. Litio más. Cuando yo tengo el sodio, la forma más estable de sodio es sodio más. La forma más estable de potasio es potasio más. ¿Cuántos electrones tiene el potasio en su capa de valencia? Nada, pero está en un orbital S. ¿Y cuántos electrones le caben en el orbital S? Pues 2. Entonces, pues tiene un hueco para aceptar al menos un par de electrones. Cuando se une con una especie que dona pares de electrones, como el ion cloruro, se forma un aducto. Entonces, otra forma de ver ese tipo de enlaces. Los metales de transición son los que sin lugar a dudas son los ejemplos representativos de compuestos de coordinación. Y se van a llamar compuestos de coordinación porque ese metal que va a donar un par de electrones a otro átomo, vamos a ver, un átomo donador que va a donar un par de electrones a un aceptor, estos suelen ser metales y iones. Los de transición son los más comunes y estos van a ser los que están en gris de este lado. Los que tienen muchos electrones y por lo tanto pueden tener pares electrónicos libres. Y todos estos forman iones, ¿no? Por ejemplo, el estado de oxidación más común del hierro es el 2 y el 3, los estados de oxidación más comunes. Sin embargo, podemos tener hierro 0, hierro 1, hierro 2, hierro 3, hasta hierro 6 se encuentra. Podemos tener muchos estados de oxidación. Y todos esos significa que tienen muy pocos electrones y por lo tanto tienen orbitales vacíos para aceptar a los pares de electrones. Entonces, muchos de los compuestos de coordinación van a ser metales. Cuando se dona un par de electrones a una especie, a este enlace se le llama enlace de coordinación. Y eso da origen a los compuestos de coordinación, que son los que tienen enlaces coordinados. También se le llama covalente coordinado. Por ejemplo, los números que están en negrito son los estados de oxidación más comunes para esos metales de la primera serie de transición. Pero los que están en gris también son estados de oxidación que se han encontrado posibles. Entonces, por ejemplo, el hierro puede tener desde el 0 hasta el 6. El manganeso desde el 0 hasta el 7. O sea, puede tener 8 estados de oxidación el manganeso. Los más comunes son 2 y 3. Pero puede tener más. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener un montón de orbitales vacíos para aceptar a los pares de electrones. ¿Vamos bien? Entonces, Sí. cuando yo coloco una sal, siempre me han dicho, vamos a poner cloruro de cobalto en agua. Vamos a poner cloruro de cobalto en agua. Bueno, cloruro de cobalto. El cloruro de cobalto 3 pues sería este. Y siempre nos han dicho que cuando yo lo coloco en disolución se forma cobalto 3 más iones cloruro menos. 3 iones cloruro menos. ¿Sale? Y que se me forma esto. Eso de cobalto 3 más no existe. No existe ningunísimamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente que lo ponemos en un disolvente, el disolvente generalmente tiene pares electrónicos libres. Si utilizo amoníaco como disolvente, se me van a pegar esos amoníacos al cobalto. Y se le pegan 6. Así de fuerte es. 6 amoníacos, 6 pares electrónicos libres sobre el cobalto, dando una geometría que se llama octaédrica. Cuando ponemos cloruro de cobre 2 en disolución acuosa, tenemos cloruro de cobre 2. Y lo pongo en agua, lo que se va a formar es esto.
Y eso tiene un color característico azul bien bonito. Este tiene un color moradito muy bonito, ¿sí? Y esos son compuestos de coordinación. Al átomo central, normalmente es un ion metálico, y al que está donando pares de electrones vamos a tener una nomenclatura muy particular y se le va a llamar ligante. Porque se liga, se une, ya se lo ligó, ya se le unió, ¿sale? De ahí viene. Encontramos en la naturaleza un montón de compuestos de coordinación, muchos de ellos dependen mucho de la abundancia. Entonces, la mayor parte de los pigmentos y muchos minerales que encontramos en la naturaleza son compuestos de coordinación, y muchos de ellos, como la lisarina y muchos otros, que con eso se pintaban hace 4000 años estatuas y cosas, pues eran minerales, y muchos eran de hierro. ¿Por qué de hierro? Porque pues el hierro era uno de los más abundantes, ¿no? Y era más fácil de encontrar. Vamos a recapitular algunos conceptos. ¿Sale? Un compuesto de coordinación consiste de un átomo central, usualmente un ion metálico, que es capaz de aceptar electrones, enlazado a un grupo de ligantes a través de enlaces de coordinación. Esos ligantes son los que donan los pares de electrones. Y normalmente un mismo ion metálico, si es de transición, puede aceptar muchos pares electrónicos. ¿Sale? Enlace covalente coordinado se caracteriza porque un ligante con un átomo que dona un par de electrones, par libre, a un orbital vacío de un átomo central, ácido Lewis, acepta pares electrónicos. Por eso el concepto donador-aceptor, el que dona el par electrónico y el que lo acepta. Los iones metálicos pueden existir y formar complejos con diferentes estados de oxidación. A este tipo de compuestos de coordinación se les llamó históricamente complejos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a explicarlo por qué. No, porque no se entendía cómo funcionaban, entonces decía que eran compuestos complicados, complejos, pero ya se sabe cómo son, ya no son compuestos complicados ni complejos, nada de eso, pero se les quedó el nombrecito. Normalmente esto funciona más con los bloque D, es decir, con todos los metales de transición. Los metales de la primera serie de transición, bloque D, muestran estados de oxidación 2 y 3 de forma más común. Los estados de oxidación mayores suelen ser más comunes con elementos más pesados. Y esto es lo que también les decía. Un ion metálico nunca lo vamos a encontrar desnudo solo. Es muy pudoroso, ¿sale? Normalmente se va a encontrar rodeado de pares de electrónicos. Eso es, pues, coloquialmente, físicamente hablando, la carga positiva aislada es termodinámicamente muy inestable, entonces tiene que rodearse de cosas negativas, y los pares electrónicos, a final de cuentas, es una densidad de negativa. Por eso, cuando yo pongo un ion metálico en disolución, si se ioniza, inmediatamente se va a rodear del disolvente, o de lo que haya ahí que tenga pares electrónicos que puedan ser donados. Entonces, siempre va a funcionar así. Entonces, en cuanto yo disuelvo cloruro de cobre en agua, forma un compuesto de coordinación. En cuanto yo disuelvo nitrato de níquel en agua, se va a formar un compuesto de coordinación. Vamos a hablar principalmente de los metales de transición, aunque ya vimos que no solo los metales de transición, los antianios activos también, los grupo 1 y grupo 2 también, y algunos metaloides, ¿no? De esta manera yo puedo pintar la reacción, que un ion metálico que tiene especies que van a donar pares electrónicos, como el amoníaco, que dona un par electrónico libre aquí. Aquí está el par electrónico. Aquí está el par electrónico, ¿sí? Va a formar este tipo de compuestos. Y estos compuestos tienen una taquigrafía muy clara. Tienen una forma de escribirse muy particular. Los tengo que escribir entre paréntesis cuadrados. Lo que está entre paréntesis cuadrados quiere decir que está unido a través de enlaces de coordinación. Y lo que está afuera va a ser iónico. De esta manera, cuando yo pongo sulfato de cobre, este sulfato de cobre sin aguas es un polvo casi blanco. Cuando yo lo coloco en agua me forma un compuesto azul bien bonito, que es lo que le llamaban al sulfato de cobre pentahidratado. Y el sulfato de cobre pentahidratado no es que esté pentahidratado nada más, es que no son aguas de hidratación, es que son aguas de coordinación. El sulfato va a estar iónico,
y el compuesto de coordinación va a ser el que está entre paréntesis cuadrados, y las aguas van a estar unidas a través de un enlace covalente coordinado o enlace de coordinación, lo cual quiere decir que no se disocia fácilmente en agua. Eso no se disocia así como así. Se disocia lo iónico, pero no estos. De tal manera que el cobre, el estado de oxidación es 2+, y le tengo que sumar el total de la carga de los ligantes. ¿Sí? El total de la carga de los ligantes. Y la carga de los ligantes son 6 ligantes que tienen carga 6. Estos son 6. Que tienen carga 0. ¿Sí? Por lo tanto, la esfera de coordinación va a tener carga 2+, porque las aguas no contribuyen con carga alguna. Contribuyen con sus pares electrónicos, pero no es una carga eléctrica formal. ¿Vamos bien? Lo puedo escribir de manera abreviada, no estructural, donde el cobalto 3, que es el átomo central, se une a 6 ligantes o bases de Lewis o Lewis, y va a formar el compuesto de coordinación que lo pinto con los paréntesis cuadrados. Y eso le voy a llamar esfera de coordinación, para designar que son los elementos, las sustancias que están pegadas al centro metálico van a ser eso. Lo que esté fuera va a ser iónico, ¿sí? Como un compuesto iónico tradicional de los que hemos visto. ¿Vale? Y para terminar la clase, vamos a definir lo que es número de coordinación. El número de coordinación es el número de dientes que está aceptando un ion metálico para formar un compuesto de coordinación. Por ejemplo, cada agua dona un par electrónico. Cada agua dona un par electrónico. ¿Sí? Entonces, si tenemos 5 aguas aquí, tenemos número de coordinación 5. Aquí cada cloruro dona un par electrónico, tenemos número de coordinación 4, aquí número de coordinación 6 y aquí número de coordinación 2. Y podemos tener números de coordinación de muy diversa naturaleza. Los más comunes en la naturaleza son el 6, el 4 y después el 5. El 6 es el más común. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, No, profesor. vamos a ver enlace de coordinación y compuesto de coordinación y luego haremos examen. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esto de química de coordinación y vamos a hacer algunos ejercicios y cuando acabamos de ver eso haremos el examen. Entonces, yo espero que el examen sea, no sé si acabamos, si acabamos hoy, pues hoy, si acabamos la semana que entra, ya haremos el examen inmediatamente después. Lo platicamos, ¿sale? Profesor, está bien. Sale, pues nos estamos viendo entonces. Que les vaya muy bien. Y nos vemos el próximo lunes. No, martes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, hasta Que le vaya luego, muy profesor. bien. Gracias.